Y bien, terminó toda esta temporada de eliminatorias sudamericanas rumbo a Qatar 2022 y ya tenemos a los 4 clasificados de manera directa y al equipo que se va al repechaje. ¿Cómo le fue a los equipos de Conmebol en esta recta final de eliminatorias? ¿Y cómo le puede ir a la selección peruana en el repechaje rumbo al Mundial? Vamos a analizarlo en este video. Yo soy Estefanía Álvarez y bienvenidos a mi canal. Las fechas 17 y 18 de las eliminatorias, por supuesto, estuvieron muy emocionantes y más aún porque todos los partidos se jugaron en simultáneo. Y para ello, por supuesto, teníamos que contar con una app aliada e ideal como lo es OneFootball, porque nos brindaba todos los resultados en directo de todos los partidos en tiempo real. Además, nos brinda las últimas noticias de todos los equipos de la eliminatoria sudamericana y no solo eso, sino también de las eliminatorias europeas, las eliminatorias de CONCACAF, las eliminatorias asiáticas y todo lo que necesitas saber del mundo del fútbol. La app es gratis tanto para Android como para iOS y en el enlace que está acá abajo en la descripción del video lo puedes descargar completamente gratis. Además, por supuesto, con toda la actualidad de todas las ligas del mundo. Ya lo sabes, un verdadero fanático, descarga OneFootball. Bien cortita de al pie porque la verdad no quiero sonar repetitiva sobre lo que ya sabemos, pero bueno, a juzgar por mi último video tuve 7 pronósticos acertados de 10, nada mal, y la tabla de posiciones quedó casi exactamente igual a como lo había previsto, a excepción de Argentina, que fue la única que no acertó con los puntos como lo había dicho en mi video anterior. Y entonces le daré mis impresiones de cada selección en esta última doble fecha y sobre todo de las 3 selecciones que tenían la posibilidad de clasificarse en el repechaje. Pero primero lo primero y lo claro, lo conciso, lo directo, lo que no necesita tanto análisis sino que los resultados hablan por sí mismos. Extraordinario rendimiento de Brasil en esta doble fecha de eliminatorias, 8 goles en 2 partidos, no le afectó para nada el factor de Bolivia, ni siquiera de verdad que una selección brasileña aplastante y que ha ido cada vez mejor conforme han transcurrido las últimas fechas de eliminatorias. Cada vez se le ve más compacto, cada vez descubren más jugadores buenos y sin duda alguna la selección brasileña se convierte en una de las selecciones favoritas en Sudamérica para aspirar por lo menos a las semifinales del Mundial. Parabéns a toda a torcida do Brasil porque la verdad hicieron una eliminatoria extraordinaria rumbo a Qatar 2022 y muchos éxitos en el Mundial. La selección argentina tampoco se quedó atrás, por supuesto que la escaloneta fue una grandiosa revelación, lo voy a decir así, porque Argentina venía de varios procesos de selecciones muy inestables y la escaloneta sin lugar a dudas se impuso de gran manera en esta eliminatoria que en comparación con la de Rusia 2018 e incluso la de Brasil 2014 e incluso la eliminatoria rumbo a Sudáfrica 2010, esta selección argentina estuvo demasiado tranquila a lo largo de toda la eliminatoria, gracias a su buen juego, gracias a su buena plantilla y a todo este gran cambio que encabezó Lionel Scaloni en la selección argentina. Más allá de que en esta última doble fecha pudo ganar uno pero empató el otro, la escaloneta sigue manteniendo un histórico invicto que pinta para mucho más partidos en esta condición de no perder, pero sobre todas las cosas jugar muy bien. Bolivia, la verdad, que bajo rendimiento por algunos momentos a lo largo de la eliminatoria podíamos ver una reacción considerable de la selección boliviana, pero la realidad es que en esas últimas 2 fechas de eliminatorias revalidó que no es un equipo todavía apto para competir por esos puestos rumbo al Mundial o incluso el puesto de repechaje. Lamentablemente Bolivia en las últimas fechas, no solamente esta doble fecha, sino en fechas anteriores, bajó muchísimo su rendimiento, dejó escapar muchos puntos, no reacciona como visitante de ninguna forma y muy lamentable que esa eliminatoria terminara así para una selección boliviana que me parece que tiene unos buenos futbolistas, porque si no, miren, Marcelo Moreno Martins es el goleador de toda esta eliminatoria y en esto sí felicito a la selección boliviana que le queda, digamos, ese premio de consolación de que su goleador fue el mejor en toda la eliminatoria. Y bueno, chicos, de Venezuela ni hablar, de verdad que la Vinotinto quizás ha tenido una de las peores eliminatorias en los últimos, que quizás 3 procesos premundialistas y de verdad que yo lo lamento muchísimo, pero podríamos decir que se reacciona a tiempo de cara al próximo proceso. Ojalá haya una mejor organización de la mano de José Néstor Pekerman para que la Vinotinto pueda explotar el gran potencial que tienen sus jugadores. Yo lamento muchísimo esa situación de mi selección. Yo pienso que desde el año 2015 se empezó a manejar muy mal la Vinotinto, pero bueno, ni modo, a estas alturas ya no se puede hacer nada más que apoyar el próximo proceso o este nuevo proceso y esperar que la Vinotinto en el futuro pueda dar buenos resultados de una vez por todas, porque es suficiente.
Bueno, la selección de Paraguay que reaccionó en su casa para despedirse de una manera digna ante su gente de esta eliminatoria sudamericana, pero creo que no soy la única fuera de los paraguayos, obviamente, no soy la única, por así decirlo, extranjera que esperaba más de la selección paraguaya en esta doble fecha de eliminatorias, no solamente en esta doble fecha, sino también en las últimas fechas de eliminatorias o desde la 9ª fecha para acá. Uruguay tiene mucho potencial en su plantilla sin lugar a dudas, pero no termina de encontrar cómo hacer un juego lo suficientemente competitivo, tanto como de local como de visitante. Paraguay perdió muchos puntos importantes y en esta última doble fecha me agradó que en su casa pudieron ganar. Ese fue uno de los pronósticos que no acerté. Me sorprendió que Ecuador pues perdiera de esa manera, 3-1, pero de todas maneras muy bien por la selección paraguaya, que de esa forma se despedía de su gente, pero con una propuesta totalmente distinta y muy inferior a el partido en la ciudad de Lima contra la selección peruana. Obviamente al frente había una selección que juega mucho mejor que Paraguay, como lo es en Perú, pero eso fue para mí Paraguay en toda la eliminatoria: inestabilidad, a veces bien, a veces mal, y así es imposible poder competir por un cupo al mundial. Chile, ay Dios mío, Chile, que era quizás el que más milagro necesitaba de cara a lo que era ese cupo al repechaje rumbo al mundial, y lamentablemente la selección chilena no pudo tener capacidad de reacción en lo táctico. Yo lo vengo diciendo desde hace muchísimo tiempo, creo que desde que estábamos en la mitad de las eliminatorias, y en el video donde vamos en la fecha número 9 y yo doy mis pronósticos de los clasificados, yo indicaba que la selección chilena era muy inestable en lo táctico, no tenían una solidez de juego, ni siquiera tenían una solidez plena en plantilla, y no generaban mayor peligro para sus rivales, ni siendo Chile local ni tampoco como visitante. Por ahí despertó un poco de esperanza y de optimismo cuando le ganó a Bolivia en Bolivia, pero después de eso la selección chilena no volvió a reaccionar, no volvió a tener esa complicidad en el terreno de juego. Chile sin dudas extremadamente inestable, se queda bastante cerca, pero Chile tiene muchísimas cosas que cambiar, desde lo dirigencial hasta la plantilla como tal, y hacer muchas renovaciones de plantilla también. La selección chilena dorada, extraordinaria, excelente, pero ya es el tiempo de cambiar. La selección de Colombia fue la única de, digamos, mis 5 favoritos a clasificarse al mundial en la fecha 9 de la eliminatoria. Cuando yo hice mi video de estas predicciones, fue la única selección de Colombia que no se mete entre esos 4 cupos y medio que yo había pronosticado allí. Y es que la selección de Colombia también se gana el no ir al mundial tras esos 6 partidos consecutivos en los cuales Colombia no pudo pasar del empate y ni siquiera pudo anotar. Colombia solita dejó escapar ese cupo, o medio cupo incluso posiblemente, rumbo al mundial de Qatar 2022. Una cosa insólita, con una grandiosa plantilla, con unos grandiosos jugadores, pero muy mal dirigida, y esto viene por supuesto desde la gran cabeza, desde lo institucional. Creo yo que malas decisiones al momento de elegir el cuerpo técnico 2 veces, tanto al inicio de la eliminatoria como a mitad de la eliminatoria después, y lamentablemente Colombia se fue en caída libre. Intentó reaccionar en ese partido ante la selección de Bolivia, haciendo lo que tenía que hacer, ganando el partido. Digamos que cumplen ante la selección de Venezuela tras haber ganado allí en Puerto Ordaz, pero no es suficiente reaccionar al último momento. Tiene que haber al menos una mínima estabilidad de resultados en unas fechas 12, 13, 14, incluso en una fecha 10, y Colombia simplemente no tuvo eso y se gana el hecho de no ir al mundial tras haber asistido a los últimos 2 mundiales consecutivamente. Ahora, mención aparte para los otros 2 equipos que se clasifican de manera directa. La selección de Ecuador de verdad que me parece que mantuvo una regularidad más que suficiente para poderse clasificar. Es cierto que la selección de Ecuador muchas veces como visitante le faltaba mucho para poder ganar los partidos, a veces bajaban mucho los brazos como locales también y dejaban un poco que desear, pero aún así la selección de Ecuador siempre encontraba la forma de levantarse, de recuperar puntos, de hacer recambios de plantilla adecuados. Ecuador, que en estos momentos en Latinoamérica tiene excelentes canteras en varios de sus clubes, y también grandiosas selecciones sub-20, sub-17 que quedaron antes y que estos ahora han llegado a la selección mayor de Ecuador, que pinta para tener una generación por un muy buen tiempo que sea ampliamente competitiva en Sudamérica. Desde la fecha número 9 yo ya veía un Ecuador mundialista, y me alegra que después de tanto tiempo Ecuador vuelva al mundial.
baja un poco su rendimiento en esta última doble fecha, porque creo que Ecuador sin dudas ya sentía esa confianza de estar clasificado. Me sorprendió que hubiese perdido de semejante forma ante Paraguay. Tuvo una cierta reacción en aquel partido como local ante la selección argentina, empatando prácticamente al último momento, pero ya la selección de Ecuador estaba ampliamente tranquila, y de verdad que le deseo un montón de éxitos porque tiene mucho potencial en su plantilla para hacer un mundial bastante bueno. Uruguay, que de verdad es de esas selecciones que nunca decepcionan en una eliminatoria, o al menos los de mi generación siempre recordamos a un Uruguay trascendiendo en eliminatorias, incluso cuando se veía en varios aprietos a lo largo de la misma, como le pasó en esta eliminatoria bajo el mando del profesor Washington Tavares. Uruguay se dio cuenta que tenía que cambiar ya de proceso y traen a un nuevo director técnico como Diego Alonso, que de verdad en este cambio de director técnico Uruguay no le afectó para nada negativamente. Un equipo que se volvió más ofensivo, un equipo que estuvo más unido, que pudo jugar muchísimo mejor en lo colectivo y hacia adelante, que eso era algo que con Tavares le costaba muchísimo. Y la selección paraguaya, que tiene una plantilla excelente, increíble, y Uruguay reacciona en la eliminatoria justo a tiempo para poder pelear por los cupos directos, no por un repechaje, sino por los cupos directos, ganando los partidos en casa de una forma muy buena, muy categórica, y luego como visitante siempre generando problemas. Y bueno, vaya forma de cerrar la eliminatoria venciendo a Chile de la manera en la que lo hizo. Así que muy bien por Uruguay, que también le tengo cierta confianza en el mundial por parte de los sudamericanos. Creo que juegan muy bien, creo que tienen una plantilla muy amplia, muy buena, muy fuerte y también muy joven en algunas líneas. Así que la selección uruguaya, la verdad, ojalá tenga varios éxitos en la próxima Copa del Mundo. Y la selección de Perú, que se gana ese cupo al repechaje y va a tener que esperar del ganador entre Emiratos Árabes y Australia para saber cuál va a ser su rival en el mes de junio, y ahí finalmente definir si Perú se termina clasificando al mundial. Pero me encantó lo de la selección peruana, porque en aquel video, cuando íbamos a mitad de las eliminatorias, yo indicaba que los únicos países que yo veía que posiblemente pudiesen meterse en esa competencia rumbo al mundial serían Perú y Paraguay. Paraguay se me cayó por completo, así como creo que a todos en Sudamérica, siempre esperábamos más de Paraguay, pero la selección de Perú de verdad hizo una remontada en la tabla de posiciones. Creo que Ricardo Gareca lee muy bien cómo es este tipo de competencias tan largas, y en un proceso clasificatorio los puntos siempre estuvieron demasiado cerca, y la selección de Perú supo perfectamente cuándo reaccionar, tanto de local como de visitante, sacando puntos importantísimos de visitante y como local, manteniendo una superioridad lógica que es la que tiene que tener cualquier equipo como local. Gareca encontró la plantilla correcta, y eso que no son jugadores de todos de Europa y demás, no, la selección de Perú de verdad que ha sabido administrar su plantilla muy bien, e incluso en esta doble fecha eliminatoria muchos de los jugadores de Perú tenían muy pocos minutos con sus clubes, lo que es saber dirigir y preparar un equipo, ¿no? Así que la selección peruana logra esta gran remontada en la tabla de posiciones, llegó a estar incluso de última aproximadamente a partir de la mitad de las eliminatorias, llegó a tocar los últimos puestos, penúltimos puestos, y luego Perú comenzó a subir como la espuma. Algunos tropiezos en algunos partidos, pero no tan grandes como para que Perú dejara de depender de sí mismo, y eso me gustó, que Perú siempre estuvo dependiendo de sí mismo en esta doble fecha eliminatorias, y en la ciudad de Lima, como lo esperaba de verdad, Perú cumplió y estuvo perfectamente a la altura de la situación. Y honestamente considero que la selección peruana, sobre todo con el planteamiento táctico que tiene, puede superar el repechaje, bien sea ante Emiratos Árabes o ante la selección de Australia. Y bueno chicos, con esto termina el video de hoy. Recuerda suscribirte si todavía no lo has hecho y darle like a este video para que el algoritmo de YouTube siga recomendando este canal y por supuesto este video. Ya somos más de 17,000 suscriptores en esta grandiosa comunidad y eso a mí me alegra muchísimo. Y espero muy pronto hacer otro en vivo para conversar con ustedes, principalmente de cómo van a quedar esos grupos del Mundial Qatar 2022. Estos grupos por supuesto se van a definir este viernes 1 de abril. Ya conoceremos cómo van a quedar esos grupos y por acá por supuesto les voy a dejar cómo están distribuidos los bolilleros. ¿Qué piensan? ¿Cómo van a quedar por ahí esos grupos? Yo soy Estefanía Álvarez y les mando un fuerte abrazo gol para todos y nos vemos en un próximo video. Cuídense muchísimo. Chao, chao.